revolución significa precisamente más cultura y más arte. Bueno, hoy en el espacio Sábado del Libro acompaño a Javier Núñez, escritor argentino, que ganara con su novela Hija de Nadie el premio literario Casa de las Américas 2022. Javier, bienvenido. Para entrar rápido en materia, tu novela se inserta dentro de la tradición del relato distópico. Este tipo de relato que cuenta sobre un mundo futuro que ha surgido de las cenizas de una sociedad anterior destruida por diversas razones, catástrofes naturales, grandes guerras, pandemias, pero que surge, podríamos decir, peor de lo que se había conocido, ¿no? Se caracteriza por la deshumanización, la violencia y una sobrevivencia feroz. Darra Novak, que fue parte del jurado que premió tu obra, cuando hizo la presentación de esta en la Feria Internacional de La Habana de este año, lanzó una pregunta que, aprovechando tu presencia en Cuba, la cual agradecemos muchísimo, me gustaría repetirte. Darra decía: ¿contar otros mundos, escape o predicción? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación y esta charla. Para mí es un placer estar acá. Pienso en esa pregunta y creo que tiene un poco de las dos cosas. Hay por un lado una suerte de escape, que a veces hay un escape que está presente en la literatura en general, puede interpretarse parte de la literatura como una vía de escape en algunas situaciones en particular, y en este género en especial probablemente tenga algo de eso. Pero creo que al mismo tiempo hay una suerte de predicción, quizá no de predicción, sino de temor a los futuros posibles que podemos encontrar, fundamentalmente si se sostienen determinados caminos que las sociedades o la humanidad está tomando en la actualidad. Y entonces estas formas de temor proyectado, si se quiere, suelen estar presentes en las novelas distópicas, y encontramos o ciudades hipertecnificadas o páramos desiertos. Bueno, en mi novela aparecen un poco esas dos cosas, porque me gustaba mucho jugar con la idea del contraste. Creo que las novelas distópicas en ese sentido, y esta novela en particular, no dejan de ser una especie de pregunta sobre el poder o sobre las posibilidades del poder, tanto del poder dentro de las sociedades como del poder de los hombres en sus propias luchas por la supervivencia en grupos reducidos, o también, en este caso, en la lucha, si se quiere, contra la opresión de este gran monstruo que configura esta ciudad, que de algún modo es la ciudad que se mantiene en pie y que se alimenta de todos los recursos naturales de alrededor. Sí, porque en tu novela existe Baires, que supongo que sea de Buenos Aires, no sé, que parece repetir los errores del pasado. Es una ciudad como industrial que chupa todos los recursos naturales que quedan, ¿no? Sí. Y luego está estos personajes que están en busca de la utopía, de una supuesta sociedad mítica al sur, que me pareció eso muy interesante. El recorrido es contrario al que históricamente se hace, buscando una nueva vida, y donde supuestamente la humanidad está renaciendo de otra manera, ¿no? Tratando de justamente arreglar, digamos, lo mal hecho, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, Baires obviamente, habitualmente le decimos Baires como una especie de abreviatura a Buenos Aires, nada más que la grafía es diferente. Sí. Acá yo la transfiguro de algún modo para encontrarla también en el mismo juego. Este es una especie de
futuro que va hacia el pasado, si se quiere, es un retrofuturo porque después de la transformación geográfica y la prácticamente aniquilación de la civilización, después de una era de terremotos, lo que queda en general son ruinas que provoca una especie de retroceso de la humanidad. Y por eso también el nombre juega con, en vez de la I latina, que es como decimos habitualmente, Baires es la Y, que era la forma originaria de Buenos Aires, como se escribía en la época del virreinato del Río de la Plata. Cuestiones que tienen que ver con esos juegos y que aparece también en esto que vos planteabas, la necesidad de encontrar ecos en el pasado de la tradición literaria argentina, la recuperación de algún modo de la figura del gaucho también. Sí. Es un futuro distópico que incorpora elementos del pasado y traumas del pasado argentino también, porque esta cuestión de Buenos Aires como la ciudad que se alimenta de los recursos. De la allá afuera, que es un término que aparece recurrentemente en la novela. Sí, porque plantea de algún modo una especie de línea divisoria imaginaria y que también habla un poco de, como decía recién, de los traumas del pasado argentino, los traumas también del pasado literario y de la tradición argentina. Vuelve o aparece otra vez el imaginario del desierto, de los gauchos, de las expulsiones. Y sí, se mantiene de algún modo o persiste dentro de la distopía la esperanza a través de la búsqueda utópica de esta ciudad con fin, que es una especie de no lugar, es una ciudad que nadie conoce o de la que nadie ha vuelto, una especie de mito, porque parte de la creación de este universo tenía que ver con la posibilidad también de romper la geografía, romper la topografía y transformar el universo geográfico también, acercarlo al mito. Y bueno, eso permitió de algún modo la aparición de este lugar que es la utopía que persiste y hacia dónde van en la búsqueda de proyección o de esperanza. Por supuesto que es hacia el sur, yo creo que las esperanzas están hacia el sur y no hacia el norte. Bueno, el jurado destacó tu libro entre los concursantes y voy a citar del acta por su buen pulso narrativo, gran manejo de los diálogos y el tono cinematográfico de la composición. Estoy leyendo sin los espejuelos. Tú has calificado, y ahora has mencionado algo así, como un western gaucho, justamente. Y has dicho que es un texto con el que pagas tu deuda personal con las novelas de aventuras e historietas que hicieron parte de tu lectura de formación. Sí. Los personajes de esta novela están todo el tiempo enfrentándose a situaciones en las que está en riesgo su vida. Darra decía que esta es una novela en la que constantemente suceden cosas. Teniendo en cuenta estos elementos, que digamos que la pueden acercar a la literatura que entra dentro de la categoría de literatura de entretenimiento, pero de todas formas también tu novela tiene elementos de la trama que yo te comentaba el otro día, pero sí, me parece que adelanto algo si las digo, ¿no? Y no quisiera adelantar la historia al lector, por supuesto. Y también de la composición, estas mismas que el jurado destacó, que la particularizan de un modo muy interesante dentro de esta categoría, si fuera, ¿no? Cuando la escribiste, tuviste como propósito primero el entretener, que es también válido en la literatura y no tiene que ser sinónimo de trivialidad. De algún modo creo que sí, que había algo que primaba que tenía que ver con contar una historia entretenida, una historia que permitiera al lector
escaparse de algún lugar, aunque no, me puse a dudar, creo que quería escaparme más yo como autor que el lector. Y por eso hago esta vinculación con, o la sensación de que pagaba deudas de lecturas de formación y de lecturas juveniles. Mis primeras lecturas tuvieron mucho que ver con la literatura de aventuras, con la historieta, y es algo que aparece marcadamente en esta especie de epopeya de este grupo que trata de huir a través de este territorio salvaje. Sin embargo, lo que aparece después, y que son marcas de autor, y las marcas de la, si se quiere, no me gusta mucho la palabra obra, pero de la obra que he ido construyendo a lo largo de las novelas anteriores, tiene que ver con los vínculos humanos, con la profundización de otras cuestiones que empezaron a ahondar en la historia y no quedarme en la superficie de contar una historia entretenida. De algún modo creo que es algo que fue surgiendo inevitablemente y que para mí fue muy gratificante en ese sentido, porque me permitió reencontrarme con una faceta que a lo mejor tenía un poco relegada y descubrir que podía encontrar la misma profundidad para abordar determinados temas que yo creo que son muy profundos y frecuentes en otros textos míos, y que podía hacerlo también a través de este tipo de historias. Bueno, no querías usar tú el término obra, pero tienes una producción anterior de libros que ha sido publicado en varios países, que han sido traducidos a otros idiomas, fundamentalmente de narrativa, y creo que has dicho que Hija de Nadie como que es algo distinto a esto anterior. Si pudieras hablar un poquito de tu producción. Sí, en realidad el tema de no querer tanto usar la palabra obra tiene que ver con despegarme un poco de la idea de que la obra tiene algo de programático, de que está pensada de alguna forma para responder a un proyecto integral, porque siento que los libros que he ido escribiendo son más producto de los intereses del momento y no de una proyección a largo plazo. Pero sí hay otras novelas, como La doble ausencia o La música de las cosas perdidas, que es la última novela, donde aparecen con mucha más fuerza estas cuestiones a las que me refería recién, de los vínculos humanos o fundamentalmente las búsquedas. Creo que hay personajes en estas dos novelas y también en Después del Fuego. Fundamentalmente son personajes en busca de su propio lugar en el mundo, que es algo que también aparece en Hija de Nadie. Pero además esas búsquedas se hacen siempre a través de la construcción de lazos con otros. Muchas veces tienen que ver con lazos familiares o la recuperación de lazos familiares. La doble ausencia es un hijo que busca reconstruir la memoria de su padre a través de los libros que había escrito. La música de las cosas perdidas son un abuelo y un nieto que se acaban de conocer y van en busca de la madre del chico e hija del abuelo, que es el eslabón perdido entre los dos, y que de algún modo en ese viaje que hacen a través o hacia el noroeste argentino es lo que les permite reencontrarse y conocerse a ellos dos. Son novelas en general que ahondan en esa temática de búsqueda de vínculos y construcción de espacios propios. Javier, te reitero las gracias por tu presencia aquí en el programa, en Cuba, en Casa de las Américas. Hoy a las 4:30 presentas tu libro en Casa de las Américas, y el sábado, en el espacio del Sábado del Libro, en La Habana Vieja, también a las 10:30 de la mañana. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Significa precisamente más cultura y más arte.